Hoy continuamos con el estudio de nuestra serie basada en los primeros 9 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Con estas palabras, iniciamos el programa de hoy. En el libro de los Hechos se describe una revolución, no en términos políticos ni militares. El amor y el perdón, que son parte del mensaje del Evangelio, revolucionaron el mundo de entonces y siguen y seguirán impactando vidas. A pesar del gran avance tecnológico y la afluencia de filosofías, el Evangelio sigue revolucionando al mundo con su mensaje sencillo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dio su vida en la cruz, y todo aquel que cree y acepta ese sacrificio como verdadero, y a Jesucristo como la única fuente de nuestra salvación, puede tener vida eterna con Cristo Jesús. No una vida eterna de sufrimiento, sino una vida de amor y cercanía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para continuar la serie, El nacimiento de una visión emocionante, le invitamos a escuchar el mensaje titulado Operación Revolución. El mensaje de hoy se basa en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 1 al 14. El pastor Swindoll relata acerca de una experiencia maravillosa al conversar con uno de los cristianos más interesantes que él ha conocido. Escuche lo que dice el pastor Swindoll. Ha sido buen amigo mío por muchos años. Se llama Anne Radmacher. Aun cuando tiene su doctorado, el doctor Radmacher más parece un tipo que ha salido de una película antediluviana de cavernícolas. Sin embargo, su mente siempre está funcionando a toda velocidad. No habíamos estado juntos ni siquiera 10 o 15 minutos cuando me dijo: Charlie, quiero presentarte un reto. Por poco pierdo el control del vehículo. ¿De qué se trata?, respondí. Radmacher empezó a hablar de misiones. Acababa de concluir un viaje alrededor del mundo, habiendo pasado mucho tiempo en Nueva Zelanda y visitado Indonesia y el Lejano Oriente, y tenía un nuevo concepto en cuanto a las misiones y me lo explicó. Antes de que lleguemos al lugar donde nos dirigíamos, estábamos enfrascados en una muy saludable discusión sobre el tema. Increíble intelecto. Es hermoso observarlo. Al hablar sobre la escena total de nuestro mundo, empecé a darme cuenta del avance tecnológico de nuestros días. Leí que el conocimiento se duplica cada 5 años. Y si usted obtuvo su doctorado hace 3 años y desde entonces dejó de estudiar, su título ya es obsoleto. El doctor Radmacher dijo que el gráfico del crecimiento disponible es increíble. Hasta 1945 la línea sigue casi horizontal. En los años 50 empieza a subir. En los 60, como es de esperarse, sube más a prisa. Pero después de los 70 la línea es casi vertical. Dicen que el 90% de todos los científicos que jamás han vivido están viviendo en estos días. Hay avances increíbles en el mundo de la medicina. Solíamos pensar que los trasplantes de órganos eran imposibles. Ahora se empieza a hablar de trasplantes de cerebros. Piense en las implicaciones teológicas de un trasplante de cerebro. Algunos tal vez miraríamos esperanzados tal posibilidad. Existen muchas inquietudes, especialmente entre los que les gusta pensar. Alguna vez alguien preguntaba la posición teológica respecto a los bebés de probeta, también respecto a la ingeniería genética. En nuestro mundo es un mundo que piensa, se halla en la arista cortante. Allí es donde debemos estar los cristianos. No debemos amedrentarnos por el avance del conocimiento. A veces parece que nos sentimos como si Dios tuviera que apurarse para ponerse al día. Leí hace poco de una encuesta que se hizo entre los estudiantes de una ciudad grande. Una de las preguntas era: ¿crees que Dios comprende la energía nuclear? El 74% de los estudiantes respondieron que no. Pensamos que algún día Dios logrará ponerse al día, y que mientras tanto tenemos que avanzar y confiar en que Él logrará alcanzarnos algún día. ¿No le parece una idea peregrina? ¿Cuántos en la iglesia evangélica se sienten intimidados ante las personas que piensan? Me parece un crimen que la juventud acuda a la iglesia y se aburra soberanamente. Las clases deberían captar su atención, ganarse el derecho de que las oigan. Debemos saber bien lo que vamos a decir y saber decirlo bien, de modo que los jóvenes comprendan el reto que se les presenta. Pienso que el que escribió lo siguiente fue un sabio. Escuche:
Sospecho fuertemente que la mayoría de cristianos sufren de un terrible complejo de inferioridad al enfrentarse al mundo que les rodea. Nos hemos dejado embaucar por la idea de que la Iglesia es totalmente irrelevante, un segmento de la sociedad que en verdad no importa para nada. Tal noción es absolutamente falsa. Luego este escritor dice incisivamente, la Iglesia es el cuerpo más importante en el mundo de hoy, no la Iglesia local, en alguna esquina de la ciudad, sino la Iglesia universal, debido a que cualquier cosa que ocurra en el mundo ocurre como resultado de lo que está ocurriendo o no está ocurriendo en la Iglesia. Ponga esto en su mente y déjelo resonar un poco y usted verá que la Iglesia debe ser, si todavía no lo es, la punta de la cuña. Suena amenazante, ¿verdad? ¿Qué razón hay para preocuparnos por las excavaciones de los arqueólogos? El señor Merrill Unger dice, cada vez que el arqueólogo saca una palada de tierra, mi fe se fortalece. Déjenlo que descubran todo lo que quieran, que lo hallen. Simplemente afirmará lo que nosotros los cristianos ya hemos sabido por años, según las Escrituras. Esto es lo grandioso en cuanto al estudio del libro de los Hechos. Siempre sigue adelante, siempre está en el punto de avanzada. Dice, les he provisto del poder que necesita, avancen. Yo tengo las riendas de todo. Interesante, ¿no es cierto? Dios dice, comprendo la energía nuclear y 1000 otros descubrimientos que todavía el hombre no ha hallado. Es más, ya no hablamos de caminatas en la Luna. Ahora hablamos de colonias en la Luna. ¿Recuerda usted de los predicadores de los años 40 o 50 que decían que jamás el ser humano llegaría a la Luna? Me encanta hablar con esos ministros y preguntarle qué dicen ahora. ¿Qué hay de malo en los viajes espaciales? ¿Qué hay de malo con los avances tecnológicos? A decir verdad, tal vez asusta, pero no se puede decir que haya algo malo con todo eso. Parece que ya no estamos respondiendo a las preguntas que hace la gente. Parece que estamos respondiendo a preguntas que nadie hace. Tengo miedo que eso es lo que ocurra con el cristianismo. Y pretendo que el lugar donde yo esté se conteste las preguntas que la gente tiene. Tristemente hay congregaciones donde se contesta preguntas que nadie hace. Nosotros debemos tener un ministerio relevante, acorde a las épocas. No estoy hablando de cambiar nuestra teología ni de renunciar a nuestra fe. Estoy hablando de utilizar técnicas apropiadas. Me encanta ser una iglesia donde existen personas que piensan, donde tienen conocimiento, donde hacen preguntas difíciles. Lo maravilloso del libro de los Hechos, o dicho incluso mejor aún, lo maravilloso en cuanto al movimiento de la Iglesia de Jesucristo, es que siempre y eternamente es relevante. No tenemos nada que temer. Me encantaría ver que Dios levanta en las iglesias evangélicas pensadores entusiastas, hombres con mentalidad fresca, creativa, cristianos que estén en el borde de lo cortante, allí en donde hasta cierto punto es arriesgado estar, pero apegándose al buen mensaje del Evangelio que nunca pasa de moda, pero por siempre bregando con los asuntos de actualidad y buscando la relación a ellos. Si usted es de esos, estimado oyente, no lo deje. Esa es una de las cosas más refrescantes que se puede oír. Así es como obra el Espíritu de Dios. De eso hablamos en el libro de Hechos. Pasemos a verlo. Retrocedamos en el tiempo por unos cuantos siglos. Aun cuando nos hallemos aproximándonos al final del siglo XX, retrocedamos. Lucas habla de cuando empezó a escribir sobre la obra continua de Dios. Y mientras conversaba con el Dr. Radmacher, el pastor Swindoll, en cierto momento, el Dr. Radmacher le dijo, «Espérate aquí un momento». Y luego, señalando a las calles y casas que alcanzaban a ver, dijo, «¿Han alcanzado ustedes ya esa comunidad?» El pastor Swindoll respondió, no todavía. Él dijo, «¿Piensas en lo que pudiera ocurrir? ¿Piensa en el impacto que sería eso en el más amplio sentido, en el frente de avanzada de la sociedad?» Y luego añadió, «Estamos viviendo en tiempos revolucionarios, y la iglesia que está cumpliendo su trabajo no puede darse el lujo de quedarse atrás. No hay que tenerle miedo al crecimiento. Eso es lo hermoso del movimiento de Dios. Dios dijo, edificaré mi iglesia, y todavía la está edificando, aquí y en todo el mundo.
Tenemos un mensaje incambiable para presentar a un mundo pensante que cambia a cada momento sus pensamientos. Este es un mensaje pensante, profundo, pero no cambiante. Ese mensaje sigue siendo la respuesta y lo será. Lucas dice, cuando empecé a escribir, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora quiero darles una nueva idea, que no es del todo nueva, pero que puede venir de una nueva dirección para usted. Dios siempre ha sabido lo que va a hacer. Dios nunca descubre, Dios nunca dice, «Ah, ¿qué está ocurriendo? Eso yo no lo sabía». No, Dios siempre ha planeado por anticipado. Él siempre lo sabe, nada toma a Dios por sorpresa, nunca está a la defensiva. Siempre está a la ofensiva. Nunca está reaccionando, siempre está actuando. Por consiguiente, cuando llegó Belén y nació el niño, ocurrió exactamente como Dios lo había planeado. Precisamente cuando se cumplió el tiempo, dice Pablo, vino Cristo. ¿Cómo qué? Escuche. Como el mensaje encarnado de la redención. Resonando en el cielo por largo tiempo estaba el mensaje del Evangelio. Había sido filtrado, pero no en carne y sangre tangible, hasta que vino Belén de Judea. Y esa primera Navidad, cuando nació Jesús el Salvador, el Mesías, Dios era allí, trabajando sabiamente, y Dios, el Dios eterno, se encarnaba. El Cristo, maravilloso y poderoso, ahora estaba precisamente en este mundo. Dios encarnado. Jesús el Salvador era la incorporación del poder de Dios, era el Dios encarnado. Nunca antes había ocurrido así. Los que le oyeron hablar dijeron, nunca nadie habló de esta manera. Los que le rodearon y se codearon con él dijeron, nunca hubo nadie como él. Porque contemplaron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vieron el mensaje de Dios en carne y sangre tangible. Dios tomó los músculos y sangre y huesos y se encarnó en el bebé llamado Jesús, creciendo hasta llegar a ser todo un hombre adulto y maduro. Y Jesús era el mensaje de Dios encarnado. Por 33 años vivió en esta tierra y vimos el mensaje de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar, como dice Lucas. Pero, un momento, esto le muestra cuán relevante es el Evangelio de Dios. Cuando Jesús dejó la tierra, encarnó su mensaje de nuevo. Dios nunca ha anunciado su mensaje de salvación por medio de ángeles. Es decir, nunca ha usado edificios, nunca usó animales, nunca habla por medio de objetos inanimados. Siempre habla por medio de personas, gente como usted y como yo. El genio de su plan es que cuando lo pone en operación, lo pone en carne y sangre, por eso el Evangelio es tan eficaz. Sigamos el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿No le parece hermoso? Jesucristo había vivido su vida, había resucitado de los muertos y ahora, 40 días más tarde, como leeremos más adelante, ascendió al cielo. Cuando deja la tierra, ¿dónde queda el mensaje encarnado? Pues bien, quedó en la forma de los 11 sujetos que se habían codeado con él por esos 3 años. Los había infectado con la verdad. Ellos no tenían ningún poder, pero tenían la verdad. Y quiero que usted vea ahora cómo Dios había planeado que la iglesia siga siempre estando en el filo cortante de todas las cosas. Los que establecen el ritmo, avanzando sin dejarse amedrentar, la punta de la cuña, tomando al mundo como quien dice por los cuernos. Pues bien, Lucas dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Si usted está tomando nota, déjeme aclararle este pensamiento. Hay un par de bases históricas para la iglesia. La primera es la resurrección de Jesús. Si no hay un Cristo resucitado, no hay Mesías. Una vez vi un programa de televisión en que entrevistaban a un sujeto que decía ser el Mesías. Me quedé esperando que el anfitrión le preguntara, ¿cuándo resucitaste de los muertos? Porque a ese Mesías es el que la gente debe seguir.
El único Mesías válido es el que regresó del más allá. Solo hay uno que lo ha hecho. Sufrió una muerte literal y corporal y milagrosamente resucitado de la tumba se levantó, y ese es el Cristo. En las palabras de Toynbee, dice: halle usted a Cristo, y el cristianismo queda reducido al polvo. Si halla el cuerpo de Cristo, si halla el cadáver de Cristo, habrá arruinado el cristianismo. Pero no existe. La resurrección es la piedra clave de la fe. Cristo resucitó y para probar su resurrección dio 3 pruebas. Según el versículo 3, les dio una prueba visual, se les apareció. Les dio luego una prueba cronológica, durante 40 días, y les dio prueba audible, y hablándoles acerca del reino de Dios. Así dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Algunos opinan que la frase estando juntos en el versículo 4 pudiera significar que Cristo comió con ellos. Sabemos que Jesús comió, según Juan 21, y hay quienes dicen que los discípulos sufrieron de alucinaciones. Pues bien, las alucinaciones no comen. Jesús estuvo aquí por 40 días, lo tocaron, les habló, ellos lo oyeron, tuvieron comunión y compañerismo con él, y demostró que estaba vivo. ¿Por qué es esto importante? Pues bien, que Jesús esté vivo es esencial para la fe, y para que su obra continúe es esencial la resurrección de Cristo. Esa es la parte de la razón por la que el cristianismo no se inclina ante ninguna otra fe. Simple y llanamente Jesús vive. El omnisciente, omnipotente Hijo de Dios dio a su cuerpo vida y vivió. Y Él ahora sigue viviendo después de la resurrección. La segunda idea es la promesa del Padre. Leemos en el versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? ¿Lo capta usted? Jesucristo, el mensaje encarnado, está a punto de dejar la tierra. Así que les dice a los 11, amigos, ustedes quedan infectados con la verdad. Pero ellos se quedaron allí. Él ascendió. Ellos no tenían el poder para llevarlo a la práctica. Tenían la información, tenían la técnica, el recuerdo de lo que habían visto, lo habían aprendido, pero no tenían poder para ponerlo en práctica. Así que les dice, tomen asiento, quédense allí, la promesa del Padre se cumplirá. Y así trabajando Dios en forma sobrenatural, así trabajando Dios de una forma maravillosa, así comienza Dios a obrar utilizando de todo su poder para dejar en este mundo y en el hombre una parte de él. Antes de seguir, permítame hacerle un breve resumen de lo que hemos dicho hasta aquí. Cristo fue el mensaje encarnado. Vino con poder. Demostró ese poder cuando resucitó de los muertos. Todos sus seguidores lo habían visto, pero ellos no tenían poder. Creían el mensaje, pero no podían hacer las cosas que él había hecho. No tenían poder. Él se fue de esta tierra, y antes de irse les dijo, quédense en Jerusalén, y conocerán la clase de poder que yo he demostrado. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. En los siguientes versículos quiero presentarle 4 dinámicas de este poder que Cristo prometió. Son sorprendentes. Para serle franco, realmente impresionan. Cuando usted y yo pensamos en el poder, pensamos solo en una clase de poder. Y el Señor no es de esa clase en lo absoluto. Para empezar, no es un símbolo, sino una realidad. Observe el versículo 5. Juan ciertamente bautizó con agua. Ese era el símbolo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esa es la realidad. Si usted ha leído la Biblia, es posible que en ocasiones se haya preguntado, ¿por qué bautizaba Juan? Pues bien, escuche con atención lo que dice la palabra de Dios. Los que vivían en esa época interesante durante los días y ministerio de Cristo, querían identificarse con Él. Para hacerlo, eran bautizados en agua.
El bautismo de Juan en agua era una identidad. Era el punto de identificación. Públicamente declaraban que seguían al Mesías y su promesa del reino. Era un símbolo de su lealtad. Pero Jesús dice: Juan ciertamente bautizó con agua, y ese era el símbolo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús les promete algo completamente diferente a lo que Juan ofrecía. Juan ofrecía un símbolo. Jesús le dice: ustedes tendrán en realidad al tercer miembro de la Trinidad viviendo en ustedes. Pienso que es importante que comprendamos que en el bautismo del Espíritu Santo tenemos de nuevo el factor de identificación. Así como en el bautismo en agua se identifica a la persona con la causa de Cristo, así en los días de la Iglesia los que son bautizados en el Espíritu Santo se identifican con el cuerpo de Cristo. Es un mandamiento maravilloso. Nunca se nos ordena ser bautizados. Nunca Dios dice en su palabra a nadie en la familia de Dios o fuera de ella: bautízate. Esto no es algo que nosotros hacemos. Él lo hace cuando somos salvados. Él toma al Hijo de Dios y el poder del Espíritu nos identifica con ese movimiento llamado el cuerpo de Cristo. Y por falta de una mejor ilustración gráfica, digamos que sería como un gran crescendo en una partitura musical. Empezó en el día de Pentecostés, y crece y crece y crece y crece. Llenado con la dinámica del poder del Espíritu Santo, sigue adelante. Se nos coloca en el cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo, y así se nos identifica con el cuerpo de Cristo. ¿Está usted identificado con Él? Si nunca lo ha hecho, este es el momento de que exista una operación revolución, la operación que cambia la vida y el corazón del hombre. Mi pregunta es: ¿alguna vez usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? ¿Alguna vez usted ha hecho la decisión de conocer a Cristo? Si nunca lo ha hecho, este es el momento que debe hacerlo.